Hola a todos, estamos iniciando la tercera unidad en nuestro programa de estudios y en esta unidad lo que vamos a estudiar es desarrollo regional y urbano. Es decir, en esta unidad lo que vamos a hacer es vamos a aplicar todos los mecanismos que aprendimos desde la teoría en la unidad anterior de los microfundamentos, todos los mecanismos que nos llevan a decidir localizarnos más cerca o más lejos de otros agentes económicos y por otro lado el proceso que termina llevando al equilibrio locacional para explicar ya si los fenómenos que se fueron observando a lo largo de la historia de las ciudades y las regiones. Es decir, esta unidad que se llama Desarrollo Regional y Urbano, lo que hace es, en definitiva, aplicar la teoría pura que estuvimos dando en la unidad pasada a entender los fenómenos de la geografía económica que efectivamente uno verifica en la realidad. Bien, ahí estamos compartiendo las slides. Bueno, entonces, como ustedes recuerdan, esta slide la habíamos visto ya en una clase anterior. Van a ser 6 los fenómenos geográficos que vamos a estudiar en esta unidad, es decir, son 6 hechos estilizados respecto a la evolución de los territorios. Primero el surgimiento de las ciudades, luego la evolución, es decir, con qué motivos empíricos y prácticos fueron conformándose las ciudades. Luego la evolución de la estructura urbana, esto quiere decir por qué las ciudades fueron cambiando de forma, por decirlo de alguna manera, más concentradas y más altas, luego menos densas y más esparcidas. Luego, cómo se conforma, por qué los sistemas de ciudades tienen las características que tienen, con un centro que es más grande y más diverso, y ubicaciones periféricas con menor diversidad de actividades económicas. Eso desde el punto de vista urbano. Y luego, desde el punto de vista regional, primero entender por qué algunas regiones se industrializan más que otras, por qué algunas se especializan en producir unas cosas y no otras. Después, cómo esos mecanismos terminaron dando lugar al surgimiento de las cadenas globales de valor y por último, cómo estas cadenas globales de valor dieron lugar a o explican la evolución de las inequidades internacionales del ingreso, es decir, cómo evolucionó la distribución del ingreso entre los países, por qué algunos países eran más ricos que otros, cómo estas diferencias fueron evolucionando y cómo las explicamos a la luz de todos los mecanismos que hemos ido aprendiendo a lo largo de la materia. Entonces, bueno, ya en esta parte de la materia, primero entendimos en la unidad anterior cuáles son los mecanismos que determinan la localización de los agentes. Ahora vamos a explicar, ahora vamos a ver cómo esos mecanismos explican la evolución de los territorios, de las geografías. Y después, en la unidad que viene, vamos a tratar de validar, o vamos a ver cómo podemos validar empíricamente algunas de estas hipótesis. Por un lado, viendo papers para ver cómo diseñaron las estrategias empíricas y por otro lado, poniendo manos a la obra con los datos en el workshop de ciencia de datos. Así que bueno, el surgimiento de las ciudades. Acá vamos a volver a un concepto que ya está bien aprendido, muy conocido por ustedes, que es ni más ni menos que las economías de aglomeración. A ver, para entender qué es una ciudad, y acá un poco primero una definición intuitiva. Yo por lo menos la entiendo como un área geográfica de superficie, comillas, pequeña, después bueno, uno define qué es lo que es pequeña y qué no, que contiene, de nuevo comillas, un gran número de personas. Y bueno, ya sí, esto lo tomamos de lo que es una definición del INDEC, que lo que delimita una ciudad es la continuidad de la edificación urbana. Siguiendo este criterio, la ciudad autónoma de Buenos Aires, per se, no es enteramente, no forma por sí sola una ciudad, dado que hay continuidad urbana fuera de los límites de Capital Federal,
y por ende uno lo que debería considerar como una ciudad es a todo el aglomerado Gran Buenos Aires, porque hay una continuidad de la edificación urbana. Y eso, a ver, eso desde un punto de vista, si se quiere, arquitectónico, pero también desde un punto de vista económico uno tiene que mirar lo tiene que ver desde un punto de vista funcional. Hay mucha interrelación desde el punto de vista, si se quiere, de la microeconomía y del ser humano, hay mucha interrelación entre los territorios del conurbano y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Hay una complementariedad casi perfecta. Y para llevar esto a un término más concretos, ¿cuánta gente hay, chicos, que vive en otra jurisdicción, por ejemplo, algún partido del Gran Buenos Aires, y todos los días se desplaza hacia Ciudad Autónoma de Buenos Aires para trabajar o para estudiar? Entonces, esa complementariedad, un lugar sirve como lugar de residencia, una jurisdicción es lugar de residencia, la otra es lugar de trabajo. Esa complementariedad que se da a escala masiva es lo que en cierta forma define que todo el aglomerado de Gran Buenos Aires es que todo el AMBA, perdón, todo el AMBA es una gran unidad urbana y no la suma de distintas unidades urbanas, como uno diría, un determinado partido o la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y ahora bien, preguntémonos de forma intuitiva, ¿por qué existen las ciudades? Y la respuesta tenemos que ir a buscarla a la propia naturaleza del ser humano. A ver, recuerden todos, a ver, el ser humano, si por algo se caracteriza y algo que lo diferencia de otros animales, es que es un ser social, es un ser gregario, no es un ser solitario. Digo, las personas necesitamos de otras personas para poder sobrevivir y para poder vivir mejor. Digo, los humanos no somos autosuficientes. Piensen, a ver, hoy día nosotros pensábamos en ciudades en donde toda la gente tiene trabajos súper especializados, hay mucha división del trabajo y ciudades edificadas. A ver, las ciudades súper complejas y súper diversas y con súper especialidades y súper división del trabajo que conocemos hoy, no son más que una versión hipercomplejizada de un mismo fenómeno que es la complementariedad entre los seres humanos y la necesidad de vivir en comunidad. Eh, a ver, en una escala mucho más pequeña y mucho más hipersimplificada, una comunidad de Homo sapiens, de quizás, no sé, 20 Homo sapiens alrededor de un fuego hace decenas de miles de años, eh, en donde algunos cazaban y otros cuidaban de los chicos y otros mantenían vivo el fuego, no era más que una versión hipersimplificada de lo que vemos hoy en una ciudad, en donde algunas personas se dedican a algunas tareas y otros se dedican a otras, y colaborando entre todos logramos una mejor calidad de vida. Bueno, esto no es más que, digo, la lógica que sigue esta caracterización compleja de la ciudad hoy no es diferente de la que podía seguir una comunidad de 5, 10 o 20 familias en la prehistoria. Porque el mecanismo económico subyacente era el mismo y era la existencia de economías de escala. Si nos tenemos que cuidar de manadas de lobos o del ataque de otra comunidad, mientras más grande sea la comunidad, mejor podemos autodefendernos. Entonces, los humanos no somos autosuficientes, nos proveemos unos a otros, nos especializamos en pocas actividades y de esa manera podemos producir, intercambiar y consumir más y mejor. Si estamos especializados, la sociedad va a ser más eficiente en la producción de sus bienes y servicios. Entonces cada uno se especializa, es más eficiente y después se intercambia y todos podemos gozar de más bienes y servicios. Después, saliendo, chicos, de lo que es la esfera puramente económica, vayamos a las cuestiones más básicas. Nos gusta socializar. Es una cuestión de bienestar psicológico por el cual queremos vivir en una aglomeración y no queremos vivir solos. E incluso, para lograr todos estos beneficios, estamos dispuestos a soportar
imagínense hasta qué punto nos gusta socializar y nos gusta aprovechar las ventajas y las economías de aglomeración, que estamos dispuestos a soportar el ruido, la congestión, la contaminación, la inseguridad y toda una serie de características que son propias de las grandes ciudades. Y todo esto, quiero aclarar, es posible por un avance muy particular que tuvo la humanidad, sin el cual no habría ciudades, si ustedes se ponen a pensar, que es el haber desarrollado tecnologías tanto de procesamiento de los alimentos, como puede ser, por ejemplo, una usina láctea, o tecnologías para conservar los alimentos, hasta tecnologías propiamente dichas de transporte y tecnologías de conservación de los alimentos, tecnologías de transporte de los alimentos y, por último, tecnologías para incrementar drásticamente la productividad laboral en el terreno agrícola. Piensen, chicos, que si la productividad laboral agrícola no hubiera aumentado, necesariamente todos tendríamos que vivir en el campo porque harían falta muchas manos para proveernos a todos de alimentos. Entonces, si no hubiese habido una revolución tecnológica en la agricultura, no habría habido surgimiento de las grandes ciudades y no hubiera habido ningún tipo de revolución industrial porque no habría habido el recurso humano, la mano de obra disponible para llevar adelante esa actividad y todos nos habríamos tenido que quedar dispersos por todo el campo trabajando la tierra. ¿Bien? Entonces, esos tres desarrollos tecnológicos en el campo de los alimentos, entonces, primero, incrementar la productividad laboral para que no sea necesario que toda la población esté dispersa trabajando la tierra. Segundo, la posibilidad de conservar los alimentos con distintas tecnologías, la refrigeración, la fermentación, la cocción, la salazón, etcétera, que eso permite transportar los alimentos durante una cierta cantidad de tiempo sin que se echen a perder. Y por último, las tecnologías de transporte, el transporte refrigerado, el transporte por camión que va más rápido, etcétera. Eso permitió que podamos residir en la ciudad y que el alimento se produzca muy lejos y así todo igual que estos tres hechos en conjunto permiten que unos pocos produzcan los alimentos muy lejos de las ciudades y el grueso de la población pueda hacer otras actividades en las ciudades y no pasar hambre. Entonces, gracias debido a las ventajas que, primero, la naturaleza social de los seres humanos, segundo, a las ventajas que tenemos los humanos de aglomerarnos, básicamente para poder especializarnos, y por último, estos tres desarrollos en lo que es la productividad agrícola y el transporte de los alimentos, estos factores son los que terminan permitiendo que nos aglomeremos en ciudades. Ustedes, chicos, sacan alguna de estas condiciones, piénsenlo, y las ciudades no existen. O porque no hay motivación o porque no hay posibilidad material de que eso ocurra. Digo, no tendríamos cómo comer. Y a ver, si quieren, los precursores de las aglomeraciones urbanas, como yo les decía, eran los pequeños grupos itinerantes de la prehistoria que iban de un lugar a otro viendo dónde podían conseguir alimento, pero siempre en grupos que se proporcionaban entre sí quizás los bienes y servicios más básicos de una aglomeración humana, que es básicamente la ayuda mutua para conseguir el alimento y para defenderse de distintos peligros. A medida que la tecnología lo permitió, la agrícola, los transportes, etcétera, fueron aglomerándose en grupos cada vez más grandes. En la medida que la tecnología lo permitió y que obviamente también se fueron generando incentivos para que ello ocurra. Entonces, un poco para cerrar esta intro, los invito a hacer un ejercicio de empezar pensando qué características tendría que tener un mundo en el cual no existan las ciudades o no necesitemos que existan las ciudades. Vamos a hacer ese ejercicio. Recuerden, chicos, empiecen pensando la definición o los elementos que componen las economías de aglomeración.
El beneficio, el limitante y el habilitador. Recuerden que habíamos dicho, básicamente para que surjan economías de aglomeración tengo que tener algún tipo de economía de escala y por otro lado algún costo de desplazamiento geográfico. Las economías de escala, otra forma es llamarlas rendimientos crecientes a escala, y vamos a simplificar, en vez de hablar de costo de desplazamiento geográfico, vamos a hablar de algo más concreto, costo de transporte. Entonces, pensemos un mundo en el cual vamos tirando los distintos supuestos y condiciones. Primero, tenemos un gran territorio lleno que está dividido en parcelas. Todas las parcelas de tierra son igualmente productivas y todos los trabajadores que hay en ese mundo son igualmente productivos. Después, esto hace que la localización absoluta sea completamente indistinta. Todas las parcelas de tierra trabajadas por cualquier persona van a generar exactamente la misma producción, el mismo ingreso, el mismo bienestar. Después, empecemos en un mundo sin economías de escala. Pensemos en un mundo en el cual hay rendimientos constantes a escala. O sea que cuando hay rendimientos constantes a escala, no hay incentivos a especializarse y por ende después intercambiar para satisfacer todas las necesidades que tenemos. Es un mundo en el cual hay autoprovisión. Y acá permítanme explicarles un poco más por qué los rendimientos constantes a escala implican autoprovisión. Piensen lo siguiente. Hoy ustedes, piensen por ejemplo en algo así como el pan. Hoy ustedes compran el pan en la panadería, porque bueno, naturalmente el panadero trabaja a gran escala, también invierte a gran escala en grandes hornos y en las máquinas para amasar, con lo cual al panadero producir, el panadero quizás produce en una hora un bache de, no sé, 100 kilos de pan. Entonces, una productividad muy alta, es 1 kilo de pan cada 6 minutos. Mete el 50 kilos de harina y 50 litros de agua en la máquina que lo mezcla, aprieta un botón, la máquina lo mezcla, saca, pum, 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 lo secciona, lo manda al horno y en una hora el tipo te sacó 100 kilos de pan. Entonces, el costo laboral es equivalente solamente a 6 minutos de trabajo por kilo de pan y cuando vos lo vas a comprar sería como si el tipo solamente te cobrara, bueno, la harina y el agua, y además los 6 minutos que trabajó y un pequeño margen de ganancia. Si ustedes se lo tuvieran que hacer en su casa el kilo de pan, y que compone medio kilo de harina, medio kilo de agua, como comen poco pan, no van a andar comprando ni una gran amasadora, ni un gran horno, no se van a poner a hacer 100 kilos de pan porque no van a hacer tiempo a comérselos. Y entre una cosa y la otra van a haber estado una hora, entre que lo preparan en el hornero, una hora para hacer 1 kilo de pan. Entonces, cuando ustedes miran el costo total, además de la harina y el agua, que por kilo de pan son los mismos que metió el panadero de la gran panadería, ustedes tuvieron que dedicar una hora de trabajo. Bien, todo esto que yo les expliqué es comparar un mundo en el cual hay economías de escala, contra un mundo en el cual no hay. Un mundo con economía de escala sería un mundo donde nosotros podemos elegir hacer nosotros el pan que nos toma una hora o comprárselo al panadero que trabaja a gran escala y por eso tiene la gran máquina amasadora y el horno y eso le permite hacer un pan en donde cada kilo tiene, todo prorrateado, solamente 6 minutos de costo laboral, mientras que el nuestro tiene una hora. Bueno, imaginemos un mundo en el cual no existe la posibilidad de ir a comprar el pan a la panadería. Si queremos comer pan, nos lo tenemos que hacer nosotros. Y no hay ningún tipo de economía de escala. Por cada kilo de pan vamos a meter 6 minutos de trabajo, independientemente de si hacemos 1 kilo, 2 kilos o 5 kilos. Nuestro costo medio es siempre el mismo en este mundo sin economía de escala. Y bueno, acá para llevarlo a ejemplos más absurdos,
Piensen, chicos, cuando ustedes van al médico, bueno, el médico tiene una gran economía de escala porque tuvo muchos años de formación que después, ya sea que o los aplica a 1000 pacientes o a 20.000 pacientes o a 5, la formación que el tipo tuvo que hacer para después poder dar un diagnóstico es exactamente la misma. Entonces, en un mundo con economías de escala, vos tenés el médico que se formó, entonces vos vas y en vez de vos ponerte a estudiar medicina para curarte tus enfermedades, vas al médico y que el médico explote sus economías de escala. En un mundo sin economía de escala, yo cuando tengo un problema de salud, entro a internet, busco en Wikipedia, aprendo esos 5 minutos que necesito. En esos 5 minutos que leo Wikipedia aprendo lo que necesito para curarme a mí mismo. Y no hay ningún tipo de economía de escala en términos del esfuerzo que tengo que invertir. Bueno, lo mismo aplica a todos los bienes y servicios. Hagan de cuenta un mundo en el cual yo no tengo que hacer una inversión en un gran costo fijo para proveerme de algo. Entonces, para proveerme la cantidad de pan que necesito comer, puedo dedicar minutos del día a producir los 300 gramos de pan que como en el día. Si necesito curarme de algo, dedico algunos minutos y con eso me alcanza para obtener conocimiento suficiente para curarme. No tengo que haber cursado toda la carrera de medicina. Necesito un par de zapatos, bueno, puedo dedicar unos minutitos a producirme los zapatos y lo voy a hacer con la misma eficiencia que si produjera zapatos a gran escala. Ese es un mundo totalmente inexistente de rendimientos constantes a escala en la producción. En definitiva, para proveerme de todo lo que necesito, yo puedo subdividir mi tiempo en unidades, en cantidades en bloques lo suficientemente pequeños como para proveerme un poquitito de todo lo que necesito. Y a su vez hacer de cuenta que todo lo que necesito es lo suficientemente divisible. Bien, entonces, en definitiva, si no tengo ningún tipo de ventaja en producir a mayor escala, me voy a autoproveer de todo. No hay ningún tipo de ventaja en especializarse ni nada. Después, es un mundo en el cual el costo de transporte es cero, o otra forma, o estrictamente hablando, es invariable a la distancia. Es decir, transportar algo 5 metros me cuesta exactamente lo mismo en términos de monto total que transportarlo a 500 kilómetros. O para simplificarlo más fácil, hagamos de cuenta, chicos, un mundo en el cual no hay costo de transporte. Yo tengo un teletransportador, aprieto un botón y aparezco a 20, 100, 200 kilómetros o 1 metro de distancia, sin ningún tipo de costo. Y de forma instantánea. Ni costo en términos de plata ni en términos de tiempo. Bueno, en un mundo así, productividad homogénea de todas las parcelas, de todos los trabajadores, rendimientos constantes a escala y costos de transporte invariables a la distancia, en un mundo con estas características, chicos, la localización sería totalmente aleatoria. Piensen que no habría ningún tipo de ventaja de aglomerarse, porque si me aglomero es para estar más cerca de otros, pero si estoy más cerca de otros, el tiempo que tardo en transportarme es exactamente el mismo. Después, y si así todo me acercara me acercara a otros, me acercaría para absolutamente nada, porque no tendría ningún tipo de incentivo a intercambiar con los demás, porque no habría ninguna ganancia de eficiencia. Entonces, bajo estos supuestos, estar todos juntos, todos dispersos, 2 acá, 3 allá, es exactamente igual para todos en términos de bienestar. Por lo cual, la localización sería aleatoria. Y el surgimiento de una ciudad en este contexto sería un hecho puramente fortuito, un hecho con una probabilidad de ocurrencia muy baja. Ahora, chicos, lo que vamos a hacer es, vamos a ir removiendo uno a uno estos supuestos y ver cómo va variando la localización de la población. Bien, empecemos por agregar un elemento adicional que es la competencia por el uso del suelo. Esta es una fuerza de dispersión, chicos.
La competencia por el uso del suelo significa que todos quieren estar lo más lejos posible del resto. Pensemos, por ejemplo, si fuera gente que quiere utilizar la tierra para producir alimento y todo lo que necesita. A cada uno le gustaría tener a su disposición la mayor cantidad de hectáreas posibles y no tener que disputarlas con otros, para apropiarse de una mayor cantidad de producción. Entonces, ese, por ejemplo, es una competencia por el uso del suelo, y eso incentivaría a la gente a estar lo más lejos posible de los demás para no tener que compartir lo que producen. Entonces, si dejáramos el mundo con los supuestos de antes y le agregáramos esta competencia por el uso del suelo, ya la distribución no sería aleatoria, porque si es aleatoria es porque a nosotros nos es indistinto estar lejos o cerca del resto de la gente. Ahora, todos quieren estar lo más lejos posible de los demás. Eso nos terminaría llevando a una distribución uniforme de la población. Piensen en un mapa y la gente distribuida de forma equitativa, porque todos, al buscar estar lo más lejos posible de los demás, terminarían distribuidos de manera uniforme. Si tuviéramos 100 personas en un territorio de 10 kilómetros por 10 kilómetros, 100 kilómetros cuadrados dividido en 100 parcelas cuadradas de 1 kilómetro cuadrado cada uno, tendríamos una persona en cada parcela. Bueno, esto es un poco, chicos, de hecho, lo que ocurre cuando ustedes miran la distribución de los trabajadores agrícolas. Entonces, recuerden, en el primer caso no tenemos rendimientos constantes a escala, no tenemos costo de transporte. Y eso lo que nos da es una población distribuida aleatoriamente en el mapa. Le agregamos competencia por uso del suelo, la distribución ya no es aleatoria, sino que es una distribución uniforme, es decir, la misma densidad poblacional en todos los puntos del mapa, en todas las parcelas. Es decir, todas las parcelas tienen un solo trabajador. Bien, ahora hagamos un cambio adicional. Ahora introducimos las economías de escala. Ahora aparecen todas las tecnologías. Entonces, para hacer medicina podés ir a la universidad, formarte y con eso brindarle un verdadero servicio de salud a otras personas. ¿Querés comer pan? No te lo tenés que hacer vos en pequeñas cantidades, podés ir a comprarlo a la panadería, que está el tipo que hace baches de a 100 kilos y le mete 6 minutos de trabajo por pan. Digo, todo está sujeto a economías de escala. Pero los costos de transporte siguen siendo igual que antes, siguen siendo igual a 0. Siguen estando estas máquinas que nos teletransportan de un lugar a otro. Si mantenemos la competencia por el uso del suelo, aunque tengamos economías de escala, seguimos teniendo a la población perfectamente dispersa. ¿Por qué? Porque, a ver, al haber introducido economías de escala, rendimientos crecientes a escala, ahora sí tengo un incentivo para transaccionar. ¿Por qué? Porque si hay economías de escala en la producción de los bienes, ya no nos conviene autoproducirnos pequeñas cantidades de todo lo que necesitamos. Nos conviene especializarnos en una sola cosa, producir esa sola cosa y hacerla de forma eficiente, y después ir al mercado y transaccionar con otros tipos especializados y que también producen de forma súper eficiente los bienes que necesitamos. Entonces todos transaccionamos y nos compramos de otros los bienes mucho más baratos, entonces cada hora de trabajo nos rinde mucha más variedad y cantidad de cosas para consumir. Ahora, para hacer ese intercambio, ¿necesitamos estar cerca? No, porque tenemos el teletransporte, transporte a costo cero. Entonces, la población sigue estando dispersa. Ahora volvamos para atrás, volvamos a los rendimientos constantes a escala, pero agreguemos un costo de transporte. De nuevo, acá si queremos acercarnos para transaccionar, ya sí tenemos que incurrir en un costo de transporte. Ya no está más el teletransporte, tenemos que caminar. Y si queremos hacer 1 kilómetro, tenemos que caminar 15 minutos. Si queremos hacer 4 kilómetros, 1 hora caminando. Tiempo perdido, costo de oportunidad. Entonces, ahí
al haber introducido costo de transporte, tenemos un incentivo a estar cerca. Pero como no tenemos economía de escala, ¿incentivo para qué? Para nada. Porque al no haber economía de escala no hay especialización y por ende no hay ningún tipo de ventaja en intercambiar. Entonces, por más que exista costo de transporte, al no haber economía de escala no hay ninguna ventaja de estar cerca. No hay ventaja para transaccionar. Y además, al mantener la competencia por el uso del suelo, sí hay una desventaja de estar cerca. Entonces, estar cerca no me da ningún tipo de ventaja en términos de el costo de acceso a los bienes que consumo, y sí me da una desventaja en términos de que compito por el uso del suelo. Entonces, al haber mantenido los rendimientos constantes a escala e incorporar el costo de transporte, sigo con la población dispersa. Ahora veamos lo que ocurre cuando yo simultáneamente tengo economías de escala y costos de transporte. Ahí sí cambia la cosa, ahí sí tengo el surgimiento de aglomeraciones. ¿Por qué? Porque al tener economías de escala, tengo incentivos para que nos especialicemos todos y después nos juntemos a transaccionar, a intercambiar los bienes y servicios. Y como tenemos incentivos a intercambiar, tenemos que desplazarnos hacia donde están los otros para hacer ese intercambio. Pero si hay costo de transporte, ese desplazamiento en la distancia es costoso. Entonces, ahí sí tenemos un incentivo para aglomerarnos todos, estar cerca unos de otros y así poder hacer y minimizar el costo de hacer el intercambio para poder aprovechar la explotación de economías de escala. Al haber competencia por el uso del suelo, acá tenemos lo que yo siempre llamo estas fuerzas que van en direcciones opuestas. La competencia por el uso del suelo nos incitan a alejarnos de los demás y la conjunción de economía de escala en la producción y costo de transporte nos genera economía de aglomeración y nos incita a acercarnos a los demás. Entonces, una forma que tendría de resolver esto sería decir, bueno, probablemente la población termine localizada, aglomerada en torno a algunos pocos puntos en el mapa. Entonces, la población se aglomera para poder transaccionar y así aprovechar la especialización y las economías de escala, pero al mismo tiempo no se aglomera toda una sola ciudad en un solo punto porque esa aglomeración se ve contrarrestada por la competencia por el uso del suelo. Entonces podríamos pensar en una aglomeración en varios puntos. O sea, sería así como la conformación de 3, 4, 5, 10 ciudades. Pero ya no es la población dispersa a lo largo de todo el mapa, ni tampoco distribuida aleatoriamente. Y por último, piensen, ¿qué pasaría si eliminamos la competencia por el uso del suelo? Ahí sí, ya todos quedaríamos aglomerados en una gran ciudad. ¿Por qué? Porque tendríamos todos los incentivos a aglomerarnos y al no haber competencia por el uso del suelo no tenemos ningún tipo de incentivo a dispersarnos del resto. Así que bueno. Vamos a pasar ahora a un ejercicio práctico. Yo después, este ejercicio está plasmado en un archivo de Excel que está subido. Y es un ejercicio para afianzar lo que les estuve explicando recién. Bien, piensen en un territorio habitado por 100 trabajadores que consumen una variedad de 100 bienes. Ya tenemos 100 trabajadores en el territorio y para vivir consumen 100 bienes. Tienen bienes y servicios. Tienen el pan, la carne, la atención médica, la educación, el esparcimiento, todo. Una canasta de 100 bienes y servicios. Bueno, acá me pongo un poco teórico. La demanda, ¿cómo es? Bueno, la función de utilidad es tal que todos consumen todos los bienes y servicios y lo hacen en cantidades iguales de cada uno de ellos. Es decir, cada incremento en la capacidad de consumo se va a destinar a comprar la misma cantidad adicional de todos los bienes. Entonces, cada peso adicional que a mí me entra lo distribuyo igualmente entre los 100 bienes que puedo comprar. Hagamos de cuenta que estos bienes son perfectamente divisibles. En los servicios, bueno, un minuto más de ese servicio y en los bienes, bueno, un gramo más de ese bien. A ver, esto, chicos, es simplemente para hacer más simple y tractable el modelo, no ponerle complicaciones innecesarias.
Bueno, y en cuanto a la capacidad de oferta, todos los trabajadores tienen idénticas capacidades y pueden producir una unidad de cualquier bien o servicio dedicando 2 minutos de esfuerzo. Y dedican de cada día 12 horas diarias a producir. Entonces, el día tiene 12 horas para dormir y 12 horas para producir. Y de esas 12 horas para producir, cada unidad que yo quiero producir, sea un zapato, un kilo de pan, un tomate o una consulta médica, me requiere 2 minutos de esfuerzo. Por último, si yo voy a transaccionar al mercado, cada transacción demanda 1 minuto de esfuerzo. Es decir, saludar a alguien, darle la mano, darle mis bienes y servicios y recibirlo de la otra persona, me demanda 1 minuto de esfuerzo. Entonces, acá la primera pregunta que hacemos es, ¿hay economías de escala en la producción? ¿Qué tipos de rendimientos a escala hay? Bueno, no hay economías de escala en la producción, porque cada unidad cuesta lo mismo, cuesta 2 minutos. Los rendimientos a escala son constantes. Después, ¿cuál es el costo de producir una unidad de cualquier bien? 2 minutos. ¿Cuál es el costo mínimo de adquirir una unidad en el mercado? Y bueno, alguien estuvo 2 minutos para producirla, entonces mínimo me va a cobrar esos 2 minutos. Y después, cuando la vayamos a cambiar, yo voy a gastar 1 minuto en hacer el intercambio. Entonces, como mínimo, voy a tener que destinar 3 minutos. Yo acá les pregunto, ¿existen incentivos a comerciar? Y no, la verdad que no. Porque todo lo que necesito lo puedo producir, lo puedo consumir a un menor costo que ir al mercado. Yo me puedo proveer todo a 2 minutos por unidad, y si voy al mercado, todo me sale 3 minutos. Acá teniendo en cuenta como el tiempo es el recurso que intercambiamos en el mercado. ¿Qué incentivos económicos va a haber a ubicarse lejos o cerca de las otras personas? Ninguno. ¿Por qué? Como adquirir los bienes y servicios vía comercio es más costoso que autoproducirlo, no hay incentivo a comerciar. Y si no hay incentivos a comerciar, no hay incentivos a estar cerca de los demás. Ahora, si yo por otro lado me alejo, bueno, si hay competencia por el uso del suelo, voy a estar mejor. Entonces, así como estaba planteado el problema, por el momento no hay incentivos a ubicarse ni cerca ni lejos de las otras personas. ¿Cuántos bienes distintos va a producir cada trabajador? Bueno, dado que cada trabajador sí o sí tiene que consumir 100 bienes y servicios distintos, va a tener que producir los 100 bienes y servicios. Pensemos esta función de utilidad de la que les hablaba antes como una función perfectamente complementaria. Yo, para maximizar mi bienestar, tengo que consumir iguales cantidades, tengo que consumir un poquito de todo, un poquito de comida, un poquito de servicio médico, un poco de educación, un poco de esparcimiento, etc. Un poco como en la realidad, chicos. Entonces, cada trabajador va a producir los 100 bienes porque los necesita, los tiene que consumir. ¿Cuántas unidades de cada bien va a producir y por ende consumir cada trabajador? Bueno, acá empezamos a hacer algunas cuentas. El día tiene 12 horas dedicadas a la producción. Y tengo que producir las 100 variedades que voy a consumir. Entonces, ¿cuánto le dedico a cada variedad? 12 horas del día por 60 minutos. Eso me da 720 minutos, que ese es el tiempo total dedicado a producir. Y después, bueno, ok, ¿y cuánto tiempo dedico a producir cada bien? Y bueno, tengo 100 bienes, entonces 720 minutos dividido 100, 7,2 minutos por unidad. Si cada unidad tardo 2 minutos en producirla, entonces la producción es de una unidad dividido 2 minutos, 0,5 unidades por minuto por los 7,2 minutos que le dedico a cada bien. Entonces el total es de 3,6 unidades diarias de cada bien. Esa es la respuesta. Entonces, en este escenario, de cada bien que necesito, yo consumo 3,6 unidades por día.
¿Cómo va a ser la distribución de los trabajadores en el espacio? Y bueno, va a ser aleatoria. ¿Por qué? Porque no hay ningún tipo de incentivo a aglomerarse o a dispersarse. Bueno, ahora introduzcamos algún cambio. Agreguemos la renta de la tierra. Pensemos que cada trabajador va a destinar una parte de su producción a pagar en especie al terrateniente. Bueno, entonces los tipos laburan la tierra y una parte de lo que sacan de la tierra, o una parte de los bienes y servicios que producen, los usan para pagarle al terrateniente. Uno le paga con carne, otro le hace una consulta médica, etc. Después, nuestro territorio es de 10 kilómetros por 10 kilómetros, es un cuadrado que está 10 por 10, 100 kilómetros cuadrados, y está dividido en 100 parcelas de 1 kilómetro cuadrado, de 1 por 1. Son todas idénticas y los trabajadores pueden rentar ahí la parcela para habitar y realizar sus actividades. El terrateniente va a cobrar la renta en su parcela en función de la demanda, es decir, en función de la cantidad de personas que quieran vivir en su parcela. Si N es la cantidad de habitantes en una misma parcela y R la renta cobrada a cada trabajador en minutos de trabajo, tenemos que la renta va a ser igual a 15 elevado a la N por 5%. Este, chicos, es una función cualquiera. Yo simplemente lo que quise hacer fue una función en la cual la renta fuera una función creciente de la cantidad de gente que vive en una misma parcela. Bien, ahora, les pregunto, ¿hay incentivos a aglomerar más de un trabajador en una misma parcela? ¿Por qué? No, porque el alquiler pagado por habitar la parcela es de 15 elevado a la 0,05, que eso nos da el equivalente a 1.14 minutos de esfuerzo. Si yo agrego a otra persona más ahí, la cuenta va a ser 15 elevado a la 2 por 0,05, con lo cual me va a subir el precio del alquiler. Ese alquiler pagado por habitante. ¿Qué lógica tiene esto? Bueno, mientras más gente quiere vivir en mi parcela, más caro les voy a cobrar. Entonces, ¿hay algún beneficio de poner más de 2 personas en la misma parcela? No, no hay ningún beneficio. No hay intercambio más barato, no hay más productividad, nada. ¿Hay algún costo? Sí, se nos encarece el alquiler a todos. Bien, entonces, ahora que introdujimos este costo, ¿cuántas unidades de cada bien va a consumir cada trabajador? Entonces, de las 12 horas trabajadas, vimos que 1.14 minutos son dedicados a pagar el alquiler. Y el resto es dedicado al autoconsumo. Entonces, ya saqué de acá 1 minuto, que si lo reparto entre los 100 bienes, se asigna un poquitito menos. En vez de 7,20 minutos por bien, nos quedan 7,19 minutos por bien. Lo cual nos da 3,59 unidades de cada bien. Entonces, bueno, ahí al introducir el alquiler, lo único que hicimos fue reducir un poquito el consumo de cada trabajador. Ahora les pregunto, ¿cómo va a ser la distribución de los trabajadores en el espacio y por qué? Y acá, chicos, al haber introducido esta función del alquiler en función de la cantidad de gente que quiere vivir en la misma parcela, acá ya vamos a tener una distribución equitativa, porque no hay ningún incentivo a aglomerarse, y por otro lado hay un desincentivo a aglomerarse. ¿Por qué? Porque les encarece el alquiler. Entonces, lo más conveniente para cada individuo es habitar solo en una parcela de 1 kilómetro cuadrado. Entonces, todo el territorio queda habitado con una densidad de población uniforme de una persona por kilómetro cuadrado o una persona por parcela. Piensen, si 2 personas habitaran la misma parcela, ocurriría que en esa parcela el alquiler sería más caro, pasaría a ser de más de 1,14, sería de 15 por 2, sería 15 por el 15 elevado a la 0,1 en vez de 15 elevado a la 0,05. Y por otro lado, había una parcela que está vacía. Entonces, los dos que están viviendo juntos en la misma parcela, uno diría, che, a mí
me conviene irme a la que está vacía porque ahí voy a pagar un alquiler más barato que en esta donde estoy yo junto con el otro y donde nos terminan cobrando más caro. Entonces, fíjense que estamos siguiendo el mismo caminito que veíamos con el ejemplo teórico. Primero, distribución aleatoria y ahora que introdujimos el alquiler en función de la cantidad de gente que quiere aglomerarse en una parcela, ahí ya tenemos la competencia por el uso del suelo. Y entonces ahora sí pasamos a tener distribuido uniformemente a la gente. Bueno, acá seguimos complejizando. Ahora le agregamos las economías de escala. Ahora, vieron que cada bien para producir una unidad hay que dedicarle 2 minutos por unidad para producirla. Pero a su vez, por cada variedad que queremos producir, tenemos que agregarle un esfuerzo de mantenimiento de 60 minutos. Esos 60 minutos son o el mantenimiento de la máquina que necesitamos para producir ese bien, o el tiempo que tiene que dedicar un médico para formarse. Digo, ese es el costo fijo que después vamos a diluir en la cantidad de unidades producidas. Acá ya estamos viendo los costos decrecientes en la cantidad, estamos viendo las economías de escala. Después, toda la producción que no se consume se vende. O sea, todo lo que yo produzco por encima de lo que demando, lo vendo. Y vamos a asumir competencia perfecta, cada productor recibe un ingreso que es igual a su costo de fabricación, mientras que el cliente paga el transporte de la mercadería y el costo de la transacción cuando lo hubiera. Entonces, por lo pronto recuerden que acá el costo de adquirir algo del mercado va a ser ese minuto que me cuesta la transacción más el costo en minutos que le tengo que pagar al tipo que produjo la mercadería. Bueno, entonces ahora al agregar estos supuestos viene toda una serie de preguntas. La primera, ¿cuál es la máxima variedad de bienes que puede producir un trabajador? Bueno, entonces acá veamos cómo puede asignar su tiempo. Si tengo 12 horas diarias y cada variedad me demanda 1 hora de mantenimiento, veamos qué pasa. Digo, en más de 12 bienes no me voy a poder especializar porque si no hago el mantenimiento o los estudios que se requieren para poder producir un bien, bueno, no voy a poder producir. Entonces, como tengo un día de 12 horas de trabajo y cada variedad que yo produzco requiere 1 hora de mantenimiento, más de 12 bienes no voy a poder producir. Ahora, si yo me quiero especializar en 12 bienes, voy a estar todo el día haciendo mantenimiento. Digo, bueno, me compro el horno de pan, me hago un curso de anatomía, me compro pero me compro el horno de pan y me dedico a mantenerlo limpio y funcionando. Bueno, digo, estoy todo el día o estudiando o formándome o haciendo el mantenimiento de lo que voy a usar para producir, pero no le dedico en ningún momento a producir. Entonces, para poder producir algo, entonces voy a tener que por lo menos dedicar algún minuto, alguna hora del día a producir y no hacer mantenimiento. Entonces, el máximo de bienes que puedo producir es 11. El máximo de variedades es 11. Voy a estar 11 horas del día haciendo mantenimiento y 1 hora después produciendo. Y voy a dedicar finalmente un 11avo de hora, o sea, 5, algo de minutos por cada bien para producir. ¿Cuánto se producirá de cada variedad por día, dedicando el mismo esfuerzo a todas? Bueno, si toca hacer 11 variedades y por ende tengo que estar 11 horas diarias haciendo mantenimiento de las máquinas, dedico 60 minutos a producir media unidad por minuto. Entonces, 60 minutos dividido 2 minutos me da 30. Dividido 11 variedades, termino produciendo 2,75 unidades de cada bien. Son básicamente, esos son los 5 y pico de minutos que le puedo dedicar a cada bien para producir. ¿Cuál va a ser el costo unitario de esta cantidad? Bueno, a ver,
Cada unidad tengo que dedicarle 2 minutos para producirla. Ese es mi costo marginal. Y a eso a su vez tengo que sumarle el prorrateo de los costos de mantenimiento. Y yo, recuerden, por cada variedad dedico 60 minutos al mantenimiento. Eso lo prorrateo entre 2,725 unidades, lo cual me termina dando 24 minutos como el costo medio. Costo marginal, que es los 2 minutos para producir cada unidad, más el prorrateo de los costos fijos. Los 60 minutos para mantener la máquina dividido la cantidad total de unidades que produzco, que es 2,725. Resultado final, cada unidad producida, si hago 11 variedades, cada unidad producida tiene un costo medio de 24 minutos. Veamos qué pasa ahora si me especializo mucho más. Solamente hago 2 variedades, entonces yo en el día le dedico 2 horas a mantener la maquinaria, a formarme, etcétera, y el resto 10 horas a producir. Entonces, bueno, y entonces 1 hora a mantener las máquinas de cada bien y 5 horas a producir en cada bien. Siempre reparto todo equitativamente. Entonces, por cada variedad estoy 150, por cada variedad voy a poder hacer 150 unidades, porque a cada variedad le dedico 5 horas, por 60 minutos 300, dividido los 2 minutos que me toma producir cada unidad, 300 dividido 2, 150 unidades diarias puedo hacer. O sea, tengo 300 minutos dedicados a producir, cada unidad me demanda 2 minutos, me da 150 unidades diarias de cada variedad. ¿Y cómo hacemos el costo? Bueno, cada unidad que yo produje me demanda 2 minutos de costo y a su vez tengo que prorratear el costo fijo de mantenimiento, que eran 60 minutos dividido las 150 unidades que producí de cada variedad, me termina dando 2,4 minutos. Entonces, ahí tenemos las economías de escala. Miren cómo al reducir de 11 variedades a 2, terminé reduciendo 10 veces el costo medio. Pasé de 24 minutos a 2,4 minutos. Y si me especializo en una sola variedad, 1 hora manteniendo, 11 horas produciendo, hago un solo bien, en un día me alcanza para hacer 330 unidades y mi costo medio termina bajando finalmente a 2 más 60 minutos de mantenimiento dividido 330 unidades, me da finalmente 2,18 minutos por unidad. Bueno, ahora, ya sabemos cómo calcular el costo unitario de producción. Ahora calculemos el precio de adquisición en el mercado, que va a ser el costo unitario más el minuto que cuesta hacer la transacción. Y después vamos a calcular el precio promedio ponderado de la canasta de los 100 bienes que consumimos. Es decir, vamos a calcular el costo de vida. ¿Cómo lo calculamos? Bueno, muy fácil. Todo lo que nosotros producimos y autoconsumimos nos cuesta los minutos que dedicamos a producirlo. Si hacemos una sola variedad nos cuesta 2,18 minutos, si hacemos 11 variedades nos cuesta 24 minutos. Y después, el resto de los bienes, si hacemos un solo bien, los otros serán 99 bienes, si hacemos 11 bienes, los otros serán 89. Y el resto de los bienes, ¿cuánto nos cuesta? Y bueno, nos cuesta el costo unitario más el minuto adicional para transaccionar. De esa forma calculamos el costo promedio ponderado de nuestra canasta de consumo. Fíjense cómo a medida que yo aumento la cantidad de variedades, me sube el costo de producción, pero y al mismo tiempo me baja el peso de los productos transaccionados. O sea, tengo más peso de los autoproducidos. Entonces, por un lado, me ahorro los costos de transacción, pero por otro lado se me encarece el costo medio de producción de las cosas. El efecto del costo de producción es más fuerte que el costo de transacción, con lo cual, mientras más cantidad de variedades hago, mayor es el costo promedio de los bienes que voy a adquirir. Entonces, en definitiva, al final, van a ver que me va a convenir especializarme en una sola cosa.
¿Por qué? Porque si todos nos especializamos en un solo bien, se minimiza el costo unitario de abastecimiento. Piensen ustedes, ¿qué pasa si un tipo se especializa y los demás no? Bueno, los que no se especializaron van a vender, van a tener un costo más alto, el precio de los bienes que ellos venden va a terminar siendo más caro. Entonces, cualquier tipo de decir, che, pará, si yo me especializo en hacer solamente eso que está más caro, voy a tener una ganancia económica extraordinaria, porque voy a tener un costo bajo y un precio que está asociado a un costo ineficiente. Entonces, el mercado mismo va a solucionar ese desequilibrio yendo a producir aquello de forma especializada, aquello que se hace de forma no especializada y por ende con un mayor costo. En este escenario, ¿hay incentivos a comerciar? Sí. Primero, porque no es técnicamente posible producir las 100 variedades que necesitamos, primero que nada. Entonces, si no comercio, no me puedo hacer de los otros bienes. Tampoco es económicamente conveniente producir más de una unidad. ¿Por qué? Porque vemos cómo se nos vuelve muy ineficiente y se reduce drásticamente la cantidad consumida. Entonces, a los individuos les conviene especializarse en un solo bien y después ir a comerciar por el resto. Fíjense que el costo promedio de toda la canasta de consumo, la columna de más a la derecha, minimiza su valor. A ver, ¿por qué llegamos a la conclusión de que te conviene producir solo una variedad? Y bueno, porque el costo de transacción es tan bajo que cuando vos haces la cuenta de costo promedio ponderado, te da que lo minimizás al producir una sola variedad. Si producís más de una variedad, ya se te empiezan a incrementar de manera muy fuerte el costo fijo prorrateado. Quizás si piensen lo siguiente, quizás si el costo de transacción fuera más alto, por ahí la cantidad óptima de variedades no sería 1, quizás sería 2. Fíjense que acá, pese a que te impacta menos el costo de transacción, a medida que aumenta la cantidad de variedades producidas por un mismo trabajador, te termina subiendo el costo promedio de vida porque te suben muy fuerte los costos de producción. Hay menos explotación de las economías de escala. Como les decía recién, esta solución garantiza que ningún individuo va a producir lo mismo que otro. Digo, el ajuste se da de esa forma. Si un bien no se produce, sube su precio y alguien va a ver la oportunidad de producirlo de forma especializada con un costo bajo y capturar toda esa renta que queda entre el precio alto y el costo bajo. Y termina desplazando a los que no lo producían a la escala óptima. Y de la misma forma, si yo tengo algún bien en el cual no hay nadie especializado produciéndolo, y tengo a alguien dedicado a más de una variedad, significa que hay una variedad que se produce en forma insuficiente y hay otra que se produce en demasía, porque la produce uno especializado más el otro que le dedica parte de su esfuerzo. Y esa va a tener un precio por debajo del costo de producción que tenga el tipo que no está especializado. Entonces piensen bien, chicos, qué pasaría si en esa situación, piensen en la abundancia o escasez relativa de cada uno de los bienes. El mercado mismo solucionaría esta situación. Bueno, ahora agreguemos costos de transporte. Empecemos asumiendo que no existen esos costos de transporte. ¿Hay incentivos a aglomerarse más de una persona en una misma parcela? Y la verdad que no, porque aglomerándote, ya vimos, pagás el alquiler más alto y no tenés ningún ahorro porque las economías de escala se pueden explotar a la distancia, si total te podés teletransportar. Entonces, las economías de escala nos ponen el incentivo a transaccionar, pero esa transacción puede ocurrir si todos vivimos separados unos de otros, con lo cual sigue a haber sin incentivos a aglomerarse. Ahora, si agregamos costo de transporte de 1 minuto, ¿cómo cambia la respuesta? Bueno, ahora sí hay incentivos a aglomerarse, porque hay bienes, los bienes los tenés que adquirir a través del comercio, y si la transacción ocurriera entre dos trabajadores ubicados en la misma parcela,
no tendrían costo de transporte, con lo cual te saldría, vivir en la misma parcela te abarataría la adquisición de los bienes que vos no te autoproducís. Bien, ahora bien, a sabiendas de que el óptimo para cada individuo es producir un solo bien, o dando eso por sentado o asumido, la pregunta es, tenemos que calcular distintos indicadores. Primero, los minutos disponibles de trabajo luego de pagar la renta. Después, el costo promedio ponderado total de una unidad de cada bien. El costo total de los bienes consumidos, el total de bienes consumidos de cada bien. Y por último, el nivel óptimo de aglomeración. Entonces, esta tabla, chicos, es un modelo de Excel, bastante sencillo, después lo van a ver. Primero tengo la aglomeración, que es decir, eso es la cantidad de gente que vive en la misma parcela. Después, la renta individual que paga uno medida en minutos. Entonces, la segunda columna es esa fórmula que habíamos visto de 15 elevado a la n, que es la aglomeración. La segunda columna, entonces, 15 elevado a la n por 0,05. La n es la primera columna, la aglomeración. Después, valor de la producción, y eso es, en realidad, es la cantidad de minutos dedicados a la producción. Siempre va a ser 720. Después, el ingreso neto, o lo que hace la pregunta 22, que es, ¿cuántos son los minutos disponibles para trabajar una vez después que pagaste la renta? ¿O cuánto te quedó disponible para consumir y vender? Y bueno, ahí tomás los 720 minutos y le restás la renta que estás pagando. Entonces, fíjense que el ingreso neto va cayendo a medida que aumenta la aglomeración, porque en una misma parcela, porque se encarece el alquiler que paga cada uno de nosotros. Ahora, en paralelo, también va habiendo un beneficio que es la incidencia del costo de transporte. Mientras más gente vive en una misma parcela, mayor cantidad de transacciones se hacen sin pagar el costo de transporte, porque no tenemos que transportarnos a ningún lado. Sí vamos a pagar el costo de el costo de la transacción, que es ese minuto que veníamos pagando antes. Entonces, fíjense que acá ya tenemos, por un lado, lo que autoproducimos, y por otro lado, tenemos tres distinciones: lo que autoproducimos, lo que le compramos a otros que viven en la misma ciudad, que ahí ya agregamos el costo de la transacción, y por último, lo que le compramos a gente distante, en donde al costo de la transacción también le agregamos el costo de transporte. Entonces, ¿cuál es el costo promedio? Bueno, acá el costo promedio, en definitiva, va a ser 4,16, que son los 2 minutos para producir, el minuto para transaccionar en los 99 bienes que no producimos, más el minuto para teletransportarse de los bienes que a su vez no se producen en la ciudad, en la misma parcela. ¿Cuál va a ser nuestro poder de compra? Bueno, ese poder de compra lo tenemos calculado en la cantidad total de unidades que vamos a comprar. Entonces, básicamente, están los 718,86 minutos de ingreso neto, dividido 4,16 que nos cuesta cada unidad. Entonces, fíjense, a medida que aumenta la aglomeración, se va incrementando el poder de compra. Hasta que en un punto la ventaja en términos de costo de transporte ahorrado empieza a desaparecer, y cada vez impacta más. Perdón, llega un punto en el cual
en el cual el ahorro del costo de transporte empieza a ser perdón, bueno, está bien, vemos que hay un punto en el cual se maximiza el poder de compra, que es al haber 19 personas por parcela. Acá, perdón, las dos fuerzas que compiten es, por un lado, la caída en el costo de transporte y, por otro lado, el aumento de la renta. Entonces, 19 es el punto en el cual el balance entre costo de transporte y renta es más beneficioso para el trabajador. El costo de producción, recuerden que no cambia porque ese ya lo dejamos establecido para gente que está totalmente especializada. Entonces, a medida que aumenta la aglomeración, suben los alquileres, pero en paralelo cae la incidencia del costo de transporte en nuestra canasta de consumo. Al principio, a medida que aumenta la población, aumenta el poder de compra porque los costos de transporte caen más rápido de lo que aumenta la renta. A partir de las 19 unidades empieza a ocurrir lo contrario. La renta aumenta cada vez más rápido que lo que cae el costo de transporte. Bueno, y por último, ¿cuál es la cantidad de parcelas ocupadas? Y bueno, ahí la respuesta está dividiendo la cantidad de parcelas sobre el nivel de aglomeración o la cantidad de gente que vive en una misma parcela. Entonces, en el nivel de aglomeración que maximiza el poder de compra, que es 19, ahí hacemos 100 dividido 19 y nos va a dar más o menos 6 parcelas ocupadas. El resultado es 5, algo. Entonces, hay 5 parcelas con 19 personas y por último habrá otra parcela que tiene a algunas personas adicionales. Pero bueno, en total son 6 parcelas las que están habitadas. Pues nos da 5,26. Bien, si repetimos este análisis, pero haciendo subir el costo de transporte, vemos que el resultado es que el punto óptimo de aglomeración es cada vez más alto y por ende la cantidad ocupada de parcelas es cada vez menor. Arranca en 5 y después cae en 4. Si yo siguiera subiendo el costo de transporte, quizá en algún momento caería también a 3. Así que bueno, acá acá voy a poner un primer corte al video y después arranco un tercer video. Digo, ya porque ya primero hicimos el de equilibrio ocasional con amenities. Ahora la primera parte de surgimiento de las ciudades para ver este modelo teórico y práctico. Ahora hacemos una pausa, yo subo este video y después por último hacemos la otra parte de la clase, que es ver ciudades de comercio y ciudades fabriles.